Buenas, soy Axel Gira. Yo la reacción al capítulo número 12 de Shokugeki no Soma, quinta temporada. Y bueno, en el capítulo anterior nos centramos en ver el Shokugeki entre Souma y Asahi, el cual aparentemente pues había terminado en un empate. Los dos platos al parecer estar al mismo nivel de suculencia. Vemos como también pues obviamente la madre de Erina pues tendría esta habilidad pues de desnudar a, a la gente, y vemos como pues tanto con Asahi como Soma pues terminó activando este poder, dejando en intriga pues quién realmente pues sería el ganador de esta contienda. Vemos que Asahi pues está un poco sorprendido pues de que Soma pues haya logrado estar al nivel, y Soma pues simplemente le dice que esto es debido a que pues él ha conocido el fracaso, el sabor del fracaso gracias a su madre, y gracias a eso pues ha podido seguir evolucionando, cosa que obviamente Asahi nunca ha aprendido, ya que al parecer nunca había sido derrotado antes, lo cual da un interesante y muy bonito mensaje, la verdad. Y pues será interesante ver cómo pues reacciona Asahi ante su primera derrota, si es que pues esta se llega a dar, que obviamente pues es lo más factible. Así que vamos a ver el desenlace de este Chokugeki, y pues sin más dilación, comencemos. Y nos acercamos al clímax de esta historia. Al principio del capítulo pues vemos el resultado de la batalla entre Souma y Asahi, dando como resultado al parecer obviamente la victoria de Souma. Aquí nos explican un poquito más, aparte de que pues Souma conoce el sabor del fracaso. Vemos como también el camino que ha formado Souma a través de todos sus combates y toda su historia, todo su entrenamiento, ha concluido en que pues ya en su cocina pueda dar su propio sabor, o sea que realmente pues se sepa, diablos, esto sabe a algo que haría Souma. En cambio, pues por el lado de Asahi vemos como realmente pues esto no ha sido posible. Él simplemente pues ha intentado cubrir esa falta de poder dar el sabor propio. Él al estar robando pues todas estas habilidades de los demás, cubriendo pues la inexistencia de que no puede llegar a dar ese sabor propio, finalmente pues llegando y costándole pues la victoria. Vemos como ya después vemos como Asahi pues ya derrotado decide irse, y también decide renunciar a Noir. Vemos como también al parecer pues su único anhelo, vemos como pues cuando le preguntan eh, por qué quería casarse con Erina, vemos ese recuerdo de Asahi cuando estaba con Yoshiro, cuando le menciona pues lo mismo que le mencionó a Souma en una ocasión, y es el hecho de que eh, al cocinar por alguien, en este caso pues Yoshiro con su esposa, pues lograba hacer feliz y lograr cocinar aún muchísimo mejor. Recuperó pues ese espíritu, porque recordemos que Yoshiro había perdido ese espíritu de la cocina en aquella ocasión cuando pues la presión de las expectativas cayó en él. Gracias a su esposa pues logró revivir ese gusto por la cocina de nuevo. En este caso vemos como pues en el caso de Asahi pues no es un huérfano, nunca ha tenido esa familia, y más que nada al parecer lo que buscaba realmente pues era esa calidez de una familia. Es por eso que muy seguramente pues quería a Erina, para tener a alguien especial eh, con quien pues a quien cocinarle, aunque pues en su cabeza se cambiaba la idea en que realmente con la lengua divina, bueno, quería la lengua divina de Erina, pues para poder mejorar en sus platos, seguramente como era el plan de Soma en un principio, pero realmente en el fondo lo único que quería pues era tener una familia, o al menos es como yo lo he interpretado. Más tarde también nos muestran un poco del pasado de la madre de Erina,
y el padre de Erina, que la verdad estuvo bastante curioso la forma en que se conocieron, la forma en que pues surgió el romance entre ellos. Se podría decir que fue bonito, sinceramente, o sea, cuando no está siendo un maldito, el padre de Erina sí que realmente pues cae, cae bastante bien. Y también la madre, la verdad cuando estaban en la escuela, creo que eran mucho más carismáticos. Eh, bueno, ya tiempo después vemos que también fue gracias a o sea, se vuelve a repetir lo que Yoichiro dice, de que cuando tienes a alguien especial pues puedes recuperar y ser mejor en tu cocina cuando tienes a alguien especial. En el caso del padre de Erina pues también le pasó lo mismo. En el caso con la madre de Erina también logró recuperar su espíritu y pues poder también volver a desarrollarse como cocinero. Y es justamente lo que me gustaría ver en el caso de Souma. No precisamente que terminaran juntos y nada de eso, sino más bien que sea por Erina. O sea, por eso quiero que pierda Souma, que sea por Erina. O sea, intentar crear un plato que la satisfaga a Souma continuamente, pues esté evolucionando y mejorando su cocina, lo cual pegaría bastante bien con toda la idea de lo que vendría siendo este anime. Pero bueno, ya al final después se nos revela este plot twist entre comillas, que todo esto de la Academia de Totsuki, de la generación de los prodigios, fue todo un plan de Aizen, o en este caso del abuelo de Erina, como un último recurso para poder salvar tanto a su hija y su nieta de la maldición de la lengua divina, ya que esperaba que con esto, pues entre todos estos prodigios, Erina pudiera llegar a pulirse y desarrollarse. Y no sé si exactamente esperaba que alguien la salvara o que la misma Erina, a través de todos estos encuentros, ella evolucionara en un punto donde pues no, o sea, la lengua divina no fuera, o sea, no fuera un problema. Pero bueno, al final vemos como pues llega Soma, es el que más ha evolucionado dentro, bueno, entre comillas evolucionado de pues su cocina al enfrentarse a todos estos retos, y vemos que aún con todo esto pues siempre sigue con la mirada hacia adelante. Y ahora pues en la batalla final contra Erina pues tendrá que dar lo mejor de sí para enfrentarla. Lamentablemente vemos como Erina pues no está en su mejor condición. Toda esta presión de salvar a su madre, que esperaba que los Cross Knives fueran la salvación, pero al derrotarlos Souma ve que pues posiblemente pues ya no haya ninguna salvación. Y aunque ella está muy segura de que va a derrotar a Souma, vemos como pues ve que aunque ella gane pues no, o sea, no podrá desarrollar ese plato que su madre espera, y simplemente pues quedará en una decepción y todo ese peso pues la está abrumando. Pero al final vemos como Soma pues le da unas palabras de aliento entre comillas, diciéndole pues que será mejor que no cocine con esa cara, si no pues no será disfrutable cuando le llegue a ganar. La verdad es muy bonito esa parte. Quiero que realmente pues Erina lo dé todo y Souma lo den todo en esta última contienda. Y finalmente pues ver quién resultará ganador. Les digo, por mi parte me gustaría y me encantaría que fuera Erina quien lograra ganar y lograra salvar a su propia madre. Eh, Demostrando, no sé, demostrando lo que sea, pero que logren llegar a ganar, o sea, que superen esta maldición, y que Suma pues quede con esa espinita, y que se quiera ir desarrollando y entrenando más pues para en algún momento llegar a derrotar a Erina. Pero bueno, ya veremos si eso es lo que llegará a suceder, o nos regalarán un final clásico donde Souma gana, mmm, o sea, gana, salva a la madre de su waifu y pues termina quedándose con su waifu y todos felices. La verdad,
No me gustaría un final así porque sería, digo, demasiado, o sea, demasiado predecible, así que ah, ya veremos cómo concluirá esta historia. Así que mientras tanto creo que hasta aquí quedará la reacción. Comenten ustedes qué les pareció este capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.